Voy a simular la Eurocopa 2024 con cada una de las selecciones clasificadas. En la Eurocopa actualmente hay 24 selecciones, así que tendremos 24 intentos para ganar la Eurocopa. El objetivo será ganar 3 Eurocopas y para ello tendremos a las selecciones favoritas, a las selecciones que pueden dar la sorpresa y tendremos a las selecciones que debutan por primera vez, como la Georgia de Kvaratskhelia, y por último tendremos a Inglaterra, que nunca ha ganado la Eurocopa pese a tener siempre un gran equipo. Estamos ya por aquí en la Eurocopa. ¿Igual va a ser el primer equipo con el que vamos a jugar? Pues va a ser la ruleta quien lo decida. Giramos la ruleta y nos toca Bélgica, la Bélgica de Romelu Lukaku o de Kevin De Bruyne, y que lo máximo que ha conseguido ha sido un segundo puesto. Tenemos por aquí el grupo de Bélgica, grupo muy fácil, y esta es la plantilla de Bélgica. Me esperaba mejores medias. Ahora sí, yo voy a hacer algunos cambios. Voy a meter a Axel Witsel de titular, vamos a meter también a Yuri Tielemans, y así quedaría definitivamente la plantilla de Bélgica. Simulamos el primer partido contra Eslovaquia y empatamos a 2 con goles de Jeremy Doku y de Romelu Lukaku. Ojo con Rumanía, que ha ganado a Ucrania 2-1 y se coloca primera de grupo. Y contra Rumanía tenemos que jugar ahora. Ay, gente, que gana 3-1 Rumanía. Sí, Bélgica última de grupo. Estamos obligados a ganar el siguiente partido y lo consigue. Bélgica gana 1-2 en el último partido y pasamos como tercero de grupo contra España. Yo creo que aquí se acaba el camino de Bélgica y efectivamente gana España 3-2. Los goles de Doku y de Lukaku no han sido suficientes. Primer intento fallido. Y vamos a ver cuál es la segunda selección que nos toca. La Portugal de Cristiano Ronaldo. No me lo puedo creer. Que ya consiguió ganar una Eurocopa en 2016 y que va a ser la última Eurocopa para el bicho. Y la verdad que la plantilla es clara candidata a ganar esta Eurocopa. Tiene un equipazo increíble, aunque eso sí, Cristiano Ronaldo ya tiene muy poca media, pero todos estamos con Cristiano Ronaldo. Y primer partido ganado con goles de Leao y de Bruno Fernández. Y es que el grupo es uno de los más fáciles de toda la Eurocopa y seguimos ganando 0-3, aunque de momento el gol de Cristiano Ronaldo se hace de esperar. Con esta victoria ya estamos clasificados, pero empatamos el último partido contra Georgia con doblete de Rafael Leao. Y vamos a ver los cruces. Bueno, Albania nos ha tocado, no sé cómo se ha clasificado Albania. ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué es esto? La Portugal de Cristiano Ronaldo ha caído en octavos de final contra Albania. Fracaso absoluto de Cristiano Ronaldo, que no ha conseguido marcar ningún gol. Y Morata, el máximo goleador de la Eurocopa, ¿pero esto qué es? Y vamos a ver cuál es la siguiente selección que nos toca. ¡España! Ahí lo tenemos. España, que junto con Alemania es la selección con más Eurocopas de todos los que están clasificados. Y obviamente vamos a hacer algunos cambios para que sea bastante parecido a la vida real. Y vamos a meter a Nico Williams por banda izquierda y a Lamine Yamal por banda derecha. Y vamos a meter a Fabián Ruiz tal y como está en la vida real. El grupo, ya lo sabéis, es complicado, pero tenemos que pasar. Ganamos el primer partido con gol de Morata y vamos a por este partido decisivo. España-Italia. Empatamos a 2, otro gol más de Morata. Y empatamos contra Albania. Ojo que se le puede complicar la clasificación a España, pero efectivamente pasamos como primeros de grupo. Y la selección que nos toca va a ser Hungría. Rival asequible, ganamos 2-1, pero nos toca la favorita, nos toca Alemania. Pero España quiere la cuarta Eurocopa. Y ahí está, ganamos 3-2 con un gol de Nico y otro gol más de Álvaro Morata. Gente, no me lo puedo creer. Nos toca la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ahora sí que ha llegado lejos. Cristiano Ronaldo, que lleva 3 goles en 5 partidos, pero España quiere llegar a la final. No me lo puedo creer, tenemos a Morata sancionado. Bueno, metemos a Joselu, confiamos en Joselu. Y ahí está, ganamos 1-0 con otro gol de Nico Williams. Y ojo con Españita, gente, que se clasifica para la final. No me lo puedo creer, nos ha tocado Inglaterra, probablemente la máxima favorita. Partido importantísimo, simulamos la final. No me lo puedo creer, perdemos en penaltis 0-3. Han fallado Joselu, Mikel Merino y Pedri, pero ¿esto qué es? Tercer intento, caemos en la final y nos toca ahora Italia, que ha ganado 2 veces la Eurocopa y la verdad que no tiene mala selección, aunque yo creo que con esta formación no va a jugar Italia. Yo creo que con este 11 se puede llegar muy lejos, aunque no sé si tanto como España. España, contra la que nos enfrentamos en este partido, y nos gana 3-0, ¡qué paliza! Y nos la vamos a jugar todo contra Croacia, no me lo puedo creer. Simulamos la final, no me lo puedo creer, ¡qué paliza! 3-0, caemos como terceros. Croacia, que ha ganado todos los partidos y no pasamos ni siquiera como uno de los mejores terceros, así que Italia no pasa de la fase de grupo. Pues volvemos a tirar de la ruleta. Eslovenia. Eslovenia, que nunca ha pasado de la fase de grupos, y con este equipo en el que solo tenemos a Jan Oblak y a Benjamin Sesko, va a estar complicado mejorar ese resultado. Pero eso sí, tenemos a Josip Ilicic, este jugador, si os acordáis, del Atalanta, que tuvo un prime increíble, pero el grupo que tiene Eslovenia es muy complicado. Complicado, pero que da la sorpresa contra Serbia 2-1. Y ojo que todavía nos podemos clasificar en el último partido. Pues va a ser que no, porque gana Inglaterra y Eslovenia cae en fase de grupo. Nuevo intento en este reto de ganar la Eurocopa y nos toca Eslovaquia. Una plantilla muy mala en la que solo se salvan 3 o 4 jugadores, aunque es un grupo en el que nos podemos clasificar. Primer partido, paliza de Bélgica a Eslovaquia. Empatamos contra Ucrania, pero ganamos a Rumanía y nos vamos a enfrentar a Eslovenia. Ojo con Eslovenia.
Eslovenia. Podemos dar la sorpresa, simulamos los octavos de final y ganamos 2-4. Y ahora ya hemos llegado a cuartos, hemos batido un récord, pero nos toca España. ¡No me lo puedo creer! ¿Pero esto qué es? Ganamos 5-3 en penaltis a España. Semifinales contra Bélgica. ¿Qué pasará? ¿Podremos llegar a la final? No me lo puedo creer. Nos ganan 3-1. La verdad que me ha sorprendido Eslovaquia en este reto, pero es hora de volver a tirar de la ruleta y ya va siendo hora de ganar algún título. Nos toca Francia, una de las favoritas, la plantilla que ya la conocéis, aunque vamos a meter a Olivier Giroud de titular y ojo con Kylian Mbappé, que claramente es el mejor jugador de toda la Eurocopa. Uf, no me lo puedo creer. Empatamos contra Austria 1-1, pero ganamos 2-4 Holanda, humillación histórica con doblete de Mbappé y pasamos como primeros de grupo y nos toca una selección bastante asequible, República Checa. De momento no hay sorpresas, aunque nos han llevado hasta los penaltis y nos va a tocar Bélgica. Vamos a simular estos cuartos de final. No me lo puedo creer, gana Bélgica 4-3 en penalti. Pues Francia cae eliminada en los cuartos de final y de momento seguimos sin ganar la Eurocopa. Y nos toca ahora la Georgia de Georgi Mamanashvili y de Kvaratskhelia, la debutante en esta Eurocopa, y la verdad que va a estar muy complicado porque como no fichemos a Ilia Topuria va a ser imposible. Primer partido contra Turquía y lo perdemos con gol de Arda Güler, pero ojo que ganamos a República Checa 3-2 con doblete de Mika Utadze. Pero tenemos partido contra Portugal. ¿Podrá dar la sorpresa a Georgia y meterse en los octavos? Pues no puede dar la sorpresa, gana Portugal, pero pasamos como una de las mejores terceras. Ahí lo tenemos, Dinamarca y Georgia en los octavos, pero ahora pasamos de octavos y nos vamos a por el siguiente intento, que en esta ocasión va a ser Suiza, que en su mejor Eurocopa ha llegado hasta los cuartos de final. Puede dar la sorpresa en un grupo bastante fácil para pasar. Esta es la selección donde yo voy a hacer un cambio. Voy a meter a Gregor Kobel y también voy a meter a Mbolo por Serdar Shaqiri. Salta la sorpresa, primer partido de Suiza, perdemos 2-0 contra Hungría y empatamos contra Alemania el último partido de la fase de grupos, pero pasamos como una de las mejores terceras y nos vamos a enfrentar a España. Pues hasta aquí ha llegado Suiza, simulamos los octavos y ahí está, nos gana España con doblete de Morata y un nuevo intento sin ganar la Eurocopa. Vamos a ver quién nos toca en este intento. Croacia que viene a hacer unas grandísimas actuaciones en las Eurocopas y sobre todo en el Mundial. Y gente, última Eurocopa para Luka Modric, que ya tiene 38 añazos, pero la selección de Croacia es bastante buena y yo creo que puede llegar lejos en esta Eurocopa. Empate a 0 contra España, paliza 3-0 contra Albania y victoria importantísima sobre Italia, que clasifican a Croacia como primera de grupo. Nos enfrentamos contra Rumanía, ganamos 2-1, pero nos toca la máxima favorita y nos marca un doblete Harry Kane. Hasta aquí la última Eurocopa de Luka Modric y nos vamos a la anfitriona, efectivamente la tricampeona Alemania, y nos vamos a por la última Eurocopa de Toni Kroos, que a sus 34 años se va a retirar. Eso sí, vamos a hacer un cambio y es que voy a quitar a Manuel Neuer, vamos a meter a Ter Stegen. Tenemos a unas grandes estrellas como Florian Wirtz, también tenemos a Jamal Musiala. Fase de grupos complicada para Alemania para enfrentarse a Dinamarca en los octavos, y Alemania sufre pero gana 2-1 y nos enfrentamos a España en los cuartos de final. 11 de gala para Alemania y gana 2-1 nuevamente con gol de Florian Wirtz. Bueno, esto no me lo esperaba. Ojo porque nos vamos a enfrentar a Hungría, que viene de ganar 4-2 a Francia. Alemania tan solo un paso de la gran final. Simulamos y ahí está, ganamos 2-1 con goles de Kai Havertz, y Alemania que se planta en la final contra Países Bajos, la selección holandesa. El partido iba 1-1 entre Alemania y Holanda, pero este gol de Kai Havertz le iba a dar la Eurocopa en el minuto 90 a la anfitriona Alemania, y Toni Kroos que va a levantar la Eurocopa 2024 en su último partido en toda su carrera futbolística. Ahí lo tenemos y nos llevamos la primera Eurocopa de este vídeo, la primera del reto, y vamos a ver ahora qué selección nos toca con la ruleta. Austria. La plantilla es bastante buena, pero recordad que Alaba está lesionado y vamos a meter a Marco Arnautovic. Y ojo con el grupo, que es bastante complicado. Partidazo contra Francia, 3-3 de Austria contra Francia, y Polonia y Países Bajos que también han empatado. No me lo puedo creer, vaya paliza de Polonia a Austria, 4-2. Todo pinta muy feo para Austria. Último partido contra Países Bajos, gana Países Bajos 2-1. Fracaso de Austria. Nos vamos a por otra selección, la ruleta cada vez es más pequeña y nos toca justamente Polonia. Polonia que tiene una selección bastante normalita, pero tenemos a Robert Lewandowski. Primer partido y Polonia da la sorpresa 3-2 con doblete de Zielinski. Y no me lo puedo creer, Austria viene a ganar a Francia, por lo que las dos favoritas estarían fuera de la Euro. Partido clave contra Austria y perdemos 1-2, no me lo puedo creer. Pero Países Bajos y Francia han empatado, por lo que Polonia se puede meter en la siguiente ronda. Pasamos como una de las mejores terceras y nos toca Dinamarca. Y Robert Lewandowski que lidera a Polonia, y nos va a tocar Suiza que viene de eliminar a Italia.
Partido importantísimo en la historia de Polonia. Simulamos estos cuartos. No me lo puedo creer. Suiza envía a la Polonia de Robert Lewandowski a casa. Cada vez hay menos selecciones y tan solo tenemos una Eurocopa. Y nos toca Albania, pero ¿esto qué es? Albania, que nunca ha pasado de la fase de grupos y que tiene una plantilla bastante mala. Pero esto es fútbol y puede pasar de todo. Y la verdad que no. Albania no ha conseguido ni un solo punto. Tenemos ahora mismo muy pocas selecciones y Holanda nos toca en este reto. Y ojo con Holanda, que tiene un auténtico equipazo, que vamos a hacer algunos cambios. Y vamos a dejar así la selección con un 4-2-3-1, donde tenemos las máximas estrellas de esta selección. Y Holanda, que empieza pinchando 1-1 contra Polonia. Se la juega todo contra Francia y ganamos 2-1 con goles de Cody Gakpo y de Van Dijk. Y ojo con Francia, que se va a quedar fuera de la Euro a las primeras de cambio. Y perdemos contra Austria, pero ¿esto qué es? Y se clasifican Austria y Polonia. Esto me parece increíble. Países Bajos sigue avanzando rondas para enfrentarse a Croacia en los cuartos de final. Y ganamos 1-0 por la mínima. Y ojo que Xavi Simons va a estar sancionado para esas importantísimas semifinales contra Portugal. Y Holanda, que sigue avanzando contra la Portugal de Ronaldo, que ha marcado el empate. Y la gran final, que será finalmente Polonia-Holanda. Cuando yo he simulado con ellos no han llegado a ningún lado, pero ahora... Y ojo porque ha llegado hasta los penaltis después de un partido reñidísimo con doblete de Robert Lewandowski. Y Holanda, que nos da la segunda Eurocopa de este reto. De momento estamos consiguiendo menos Eurocopas de las que pensaba, pero nos vamos a Serbia ahora, que llegó a conseguir 2 segundos puestos. Y esta es la formación bastante rara de Serbia. Y vamos a ver si Serbia es capaz de dar la sorpresa en un grupo más o menos asequible. Y de momento consigue empatar contra la Inglaterra de Harry Kane. Pasamos como una de las mejores terceras y nos enfrentamos contra la Portugal de Cristiano. Pero damos la sorpresa y pese a que Cristiano Ronaldo ha conseguido marcar, Serbia gana 2-3 y pasamos de ronda, no me lo puedo creer. Nos toca la gran favorita Francia. Kylian Mbappé y Adrien Rabiot nos mandan para casa y ya solo nos quedan 8 selecciones y nos toca Hungría. Creo que con esta plantilla no hay mucho para hacer, tan solo tenemos a Peter Gulaxi en portería, a Willy Orban y a Szoboszlai. Y efectivamente no hay sorpresa, Hungría, que tan solo ha conseguido un punto contra Alemania. Y de Hungría pasamos a Escocia, que nunca ha pasado de la fase de grupos. Tenemos a McTominay, a Andrew Robertson, luego tenemos a Bagin. Primer partido empate contra Alemania, pero Suiza nos gana 1-3 y acabamos fuera de la Eurocopa con tan solo un punto. Y nos toca justamente Inglaterra. Inglaterra, que como ya lo sabéis siempre es la gran favorita por plantilla, pero que nunca han ganado la Eurocopa. Las cosas hay que demostrarlas en el campo. De momento empate contra Serbia y pinchazo nuevamente contra Dinamarca con uno más. Bueno, ganamos 3-2 con doblete de Jude Bellingham para enfrentarnos a Rumanía, el truco rumano. Ganamos 2-1 y ojo con este cruce. Inglaterra, Alemania, las dos máximas favoritas de esta Eurocopa, pues gana la anfitriona en prórroga con goles de Ilkay Gundogan. Inglaterra, que nuevamente vuelve a ser un fracaso. Y ojo porque ahora mismo nos quedan tan solo 5 selecciones. Nos toca justamente el truco rumano. Pasa como segunda de grupo después de ganar a Eslovaquia, pero nos toca a Francia en octavos, así que yo creo que Rumanía hasta aquí ha llegado. Efectivamente, Olivier Giroud y Kylian Mbappé con uno menos nos mandan a la calle. Y vamos a ver cuál es la siguiente selección. Dinamarca. Ojo con Dinamarca, que ya tiene una Eurocopa, que la consiguió en el año 92 y que tiene una plantilla bastante completa. Y vamos a ver si Dinamarca es capaz de dar la sorpresa. Empezamos con buen pie, 0-1 contra Eslovenia. Inglaterra, que humilla a Dinamarca 0-4 con goles de Harry Kane y de Jude Bellingham. Partido decisivo contra Serbia y ganamos 1-0. Y Alemania, que va a ser nuestro rival de octavo, vuelve a ganar a Alemania, goles de Füllkrug y de Wins. Y nos vamos a manejar a Ucrania. Ucrania, que viene con una de las revelaciones de toda la temporada, Artem Dubik, que pierde 0-2 contra Bélgica, pero consigue pasar como una de las mejores terceras y se va a enfrentar a Italia. Italia-Ucrania, gran partido en los octavos de final, pero que no hay sorpresas, Italia se lleva el cruce. Y nos vamos a por la penúltima selección, que ya tiene una Eurocopa en el año 76 y la verdad que no tiene mal equipo, con Patrick Schick y Adam López. De momento Portugal le mete un 4-0 increíble a República Checa y nos ganamos 2-0 a Turquía para enfrentarse a Francia. A ver si consigue dar la sorpresa, que haya alguna sorpresa ya, que siempre ganan las mismas. Simulamos estos octavos y ahí está, por fin hay una sorpresa ya. Ahora gana República Checa 1-2 a Francia y ojo porque se va a enfrentar a Bélgica, la eterna promesa, y pierde 3-1 en penaltis. Joder, tío, nos mandan para casa y ya solo nos queda la última selección, esta Turquía de Arda Güler, de Hakan Çalhanoğlu y de Orkun Kökçü. Y ojo porque si perdemos contra Portugal estamos fuera, empatamos a 3 y todo dependerá del último partido contra República Checa, que es líder de grupo. Y ahí está, empatamos 3-3 y hasta aquí ha llegado este reto. Hemos conseguido ganar 2 Eurocopas de las 3 que teníamos pensadas. Dejadme por los comentarios cuáles os han sorprendido a vosotros y no olvides dejar tu like y tu suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo.